En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos comenzando el tiempo de la Septuagésima, que es un tiempo litúrgico en el cual ya se comienza a celebrar la misa con el color morado, que nos recuerda, nos da el pensamiento de penitencia, de contrición, de conversión, que de nuestra alma, de nuestras intenciones, de nuestra vida. Y en el año litúrgico hay dos grandes misterios que se meditan todo el año litúrgico de la Iglesia. Hay dos grandes periodos muy importantes, que es en el periodo que va desde Adviento hasta la Candelaria. En todo ese misterio, en ese periodo se contempla sobre todo el misterio de la encarnación, es decir, todo lo que está alrededor de la encarnación de nuestro Señor. El Adviento es la preparación a la encarnación, y lo que sigue el día de la fiesta de Navidad, pues es todo lo que es las consecuencias y los frutos de la encarnación, que Dios se hizo hombre, que se acercó a nosotros, ¿verdad? Es el gran misterio que se medita en todo ese periodo del año. Pero hay otro periodo del año en que se medita el misterio de la redención, o sea, nuestro Señor se hizo hombre, es la encarnación, y después nuestro Señor murió por nosotros para salvarnos del pecado. Ese es el misterio de la redención. Entonces ya desde esta fiesta, pues desde este domingo de Septuagésima, se comienza a meditar el misterio de la encarnación. Y ya todo el tiempo de penitencia que precede la semana que precede Pascua es un tiempo de preparación a los frutos de la redención, a los frutos de la muerte de nuestro Señor por nosotros. Y comenzamos ya a ver lo que va a pasar después, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después? Pues en Semana Santa nuestro Señor murió por nosotros. Es el misterio de la redención, como algo grandioso, ¿verdad? Al mismo tiempo, como Dios se hizo hombre para salvarnos, es un gran misterio de la encarnación. Y después el gran misterio de la redención, cuando Dios es el que se hizo hombre, muere por nosotros. Y todo lo que sigue después del domingo de Pascua y de la Semana Santa, pues es un fruto de la redención. O sea, todas las gracias que Jesús nos ganó se van distribuyendo en todas las fiestas que siguen la redención de nuestro Señor. Son todas las fiestas después de Pascua, incluyendo Pascua, hasta a los domingos después de Pentecostés. Entonces el año litúrgico es muy armónico. Hay toda una doctrina que uno puede sacar si uno tiene interés y uno se interesa en ver con atención en la liturgia la enseñanza de la Iglesia. Entonces no hay ceremonia de la misa, no hay ceremonia litúrgica que no tenga un sentido, que no tenga una enseñanza, que no tenga algo concreto. No es pura ornamentación o pura palabrería, por decirlo así. Todo tiene un sentido en la liturgia. Por eso vale la pena interesarse un poquito en la misa, de seguir su misa y aunque haya cosas que tal vez no entendemos el sentido, todo lo tiene, la Iglesia no es arbitraria, en todo hay un sentido. En las pequeñas ceremonias y gestos de la misa hay un valor y una enseñanza. Santa Teresa de Ávila decía que ella daría su vida por la mínima ceremonia de la Santa Iglesia, es decir, que hay que tener aprecio de la liturgia de la Iglesia y que no hay que despreciar cualquier ceremonia porque el Padre dice hagan esto,
el padre está demasiado insistente en detalles, ¿verdad? Pero no son detalles vanos, todo cuenta en las ceremonias de la Santa Iglesia. Y a lo largo del año, así como Dios distribuye sus gracias, así Dios nos llama a todos a participar en su obra, y es lo que describe el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy se ve que nuestro Señor nos presenta una parábola en la cual de un padre de familia, es decir, un patrón o alguien que tenía una viña y que hacía venir trabajadores. En esa época pues se pagaba a trabajadores que trabajaran por una jornada, por un día, aunque no fueran trabajadores fijos, ¿verdad? En una como hoy es, en una empresa, algo así, sino que se les contrataba a medida que se tenía necesidad. Entonces, la parábola nos describe este padre de familia que salió y en la mañana contrató a varios trabajadores y les dijo: venid a mi viña y yo os pagaré lo que es justo. Un denario en esa época era el salario justo. Pero a medida que pasaba el día, él fue varias veces y encontró otros trabajadores que estaban ociosos, y les dice: pues ¿qué hacen ahí ociosos? Vengan y yo les voy a pagar lo que sea justo. Pero como era un buen patrón, como era un hombre generoso, quiso pagarles a todos, aun los que vinieron a última hora, casi al atardecer vino, y todavía había algunos que estaban ahí ociosos, y les dice: vengan y yo también les pagaré lo que sea justo. Entonces, en realidad les pagó más de lo que debía, porque no habían hecho todo el trabajo de todo el día. Entonces les dio también un denario en el momento de la paga. Y los demás que habían venido desde el principio se molestaron y dijeron: ¿cómo es posible? Nosotros trabajamos más, ¿por qué nos paga igual que aquellos que llegaron a última hora? Y tienen una respuesta muy justa del patrón a ellos, diciéndoles: pero yo no había convenido con ustedes por la misma cantidad, y yo no puedo hacer de mi dinero lo que yo quiera. No, ustedes ven con ojo malo que yo sea bueno con estas personas. Entonces el reproche que les hace justamente este patrón a estos obreros envidiosos, que no pudieron aceptar que los trataran igual que aquellos que llegaron al final. Esta parábola se aplica a muchos niveles, porque en muchos niveles de la vida cristiana puede pasar que a veces Dios parezca tener preferencias, o que parezca tratar igual a los pecadores que a aquellos que se portan bien, y que todos a veces llegamos más temprano o más tarde en la iglesia. Algunos desde niños fueron bautizados y fueron educados cristianamente, es una gracia de Dios, claro está, pero hay otras personas que se convierten, ¿verdad?, en su vida. A veces Dios tiene misericordia de ellas y vienen a trabajar en la viña del Señor, que es la iglesia, pues un poquito con retraso, ¿verdad? Y Dios quiere también que esas personas se salven. Entonces debemos tener el corazón más amplio, ¿verdad? Todos debemos tener un corazón un poquito más abierto y decir: bueno, ciertamente Dios quiere que todos vayan al cielo, y mientras hagan algo y que realmente se interesen, pues qué bueno, nos debemos alegrar que las personas se acerquen a Dios, aunque sea un poco en retraso, aunque sea con ciertas deficiencias. Debemos pedir por la conversión de los pecadores, y Dios sabe que en nuestra época hay pecadores en cantidad, y el pecado abunda en nuestra época, la ignorancia, los vicios, pero nosotros no debemos desesperar,
porque Dios tiene sus recursos de misericordia. Por eso Él llama también a los pecadores. A veces hay personas que a veces se convierten casi en el lecho de muerte, y es porque Dios puede tener misericordia si Él quiere, si Él lo considera justo. Ciertamente todo es en todo Dios también brilla no solo por su bondad, su misericordia, sino también por su justicia. Y muchas veces hay personas que se convierten porque algo hicieron bueno en su vida, alguna buena obra, como dice San Alfonso, que a veces los pecadores se convierten a última hora, pero es porque en su vida practicaron algo bueno también. Entonces el cielo se gana ciertamente por nuestras buenas obras, pero hay que tener cuidado de no juzgar al prójimo en sus méritos, porque de esas cosas solo Dios es juez, porque no basta los actos exteriores, no basta que yo me comporte bien. A veces también hay pecados que no se ven, o hay méritos que no se ven, o hay actos que parece que no están bien, pero en el fondo son buenos, ¿verdad? Así como nuestro Señor tuvo compasión por la Magdalena, y la Magdalena era una gran pecadora, y se dice que ella, Dios, nuestro Señor, sacó 7 demonios, 7 demonios que tenía ella, y los padres explican que esos 7 demonios eran los 7 vicios capitales, que estaba llena, repleta de los 7 vicios capitales, la Magdalena. Pero Dios la convirtió y ella se llegó a ser una grande santa. ¿Y cómo es posible que la Magdalena le lavara los pies a nuestro Señor y que tocara sus pies y que cómo nuestro Señor permite eso? ¿Verdad? Y nuestro Señor sabía por qué. Pero no había nada de malo, aunque algunas personas consideraban que era fuera de lugar, que era exagerado lo que estaba permitiendo nuestro Señor. Hasta Judas, ¿verdad?, se molestaba y consideraba que todo eso no era lo justo. Entonces Dios lo que más considera son nuestras intenciones. Esa rectitud de intención, podemos hacer una buena obra por complacer a Dios, por amor a Dios, por amor al prójimo, y podemos hacer una buena obra para que digan el bien de nosotros, para quedar bien con los demás, por vanidad, por vanagloria. Pero eso no se nota. ¿Cómo saberlo? Así que no juzguemos antes de tiempo, ¿verdad? Dios sabe las intenciones, pero lo que más cuenta delante de Dios es que lo hagamos con rectitud, nuestras buenas obras, con buena intención, por amor a Dios y por amor al prójimo, que está hecho a semejanza de Dios, a imagen de Dios. Y eso es lo que Dios estima. Pero en esta vida es muy difícil dar juicios muy definitivos sobre las personas. Hay que tener cuidado porque hay cosas que solo Dios ve. Hay cosas que sí podemos ver nosotros también, ¿verdad? No hay que decir tampoco que es imposible que nos demos cuenta a veces de la maldad de ciertas personas. Claro, a veces puede serlo, pero no siempre. Así que hay que tener al mismo tiempo, una cierta largueza, una cierta margen, a darle su margen a las personas. No ser demasiado duros con nuestros juicios, pero en ciertos aspectos no podemos tampoco justificar el pecado evidente, el pecado manifiesto o el error manifiesto, lo que va contra nuestra fe, lo que va contra la doctrina de la Iglesia. Eso tampoco podemos autorizarlo o tener negligencia y callar el error, ¿verdad? Es en ese sentido que nosotros en la tradición
denunciamos los errores del Concilio Vaticano II y que es necesario hacerlo. Más allá de las intenciones de las personas, juzgamos esos hechos, esas doctrinas que fueron condenados por la Iglesia, por los papas en la historia, en toda la historia de la Iglesia, y que hoy son pan cotidiano en la Iglesia conciliar, que es algo que hace daño objetivamente a las almas, y que denunciar eso es un acto de caridad. No es solo un acto de celo por la verdad, sino también es un acto de caridad, porque es denunciar el error, denunciar lo que hace daño a las almas, es un acto de caridad hacia las personas que están errando o que están expuestas a esas nuevas doctrinas, a esas nuevas actitudes que hacen daño finalmente. Y no podemos permanecer indolentes delante del equívoco y del error. Eso sí Dios nos lo exige, pero ya entrar en juzgar las intenciones de las personas, a veces sí son manifiestas las intenciones, a veces hasta los mismos pecadores o los mismos delincuentes dicen sus intenciones sin vergüenza, pero a veces no es tan evidente. A veces hay personas que creen que hacen bien y están haciendo mal, o creen que está bien algunas cosas que han salido, nuevas doctrinas, pero es que faltos de formación, por ignorancia, por inadvertencia, entonces creen que es algo que está bien. Entonces ahí es un problema de personas, de particular, pero eso no debe impedirnos de decir o de denunciar el error que siempre fue denunciado y corregido por la Iglesia. Lo que pasa es que hay una gran ignorancia de lo que dijeron los papas antes del concilio, lo que dijo por ejemplo el Papa Pío XII, lo que dijo el Papa del Pío XII de esas nuevas ceremonias que comenzaban ya a proliferar en su época y que eran perseguidas y que eran como ensayos de la liturgia moderna. Ya había sacerdotes que se permitían modificar la misa y hacer misas un poco especiales, con que en esa época Pío XII denunció, y en su encíclica sobre la liturgia decía: esto está mal. Pues bien, esas mismas cosas después se adoptaron en la nueva misa. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Antes o después? Pues nosotros preferimos ser fieles a lo que siempre enseñó la Iglesia, y que no a esas novedades de pocos años que son en contradicción con la tradición de la Iglesia, en contradicción con la fe de la Iglesia. Y cómo se puede modificar la liturgia que se respetó durante 2000 años, y de un día para otro, en un plumazo, se hace una nueva misa. Se hace una misa que es inspirada en la liturgia protestante. ¿Cómo es posible? Hasta se dice que el mismo San Francisco Javier una vez se negó a decir un breviario que en esa época se quiso hacer, y él se negaba a decirlo porque no era conforme a la tradición. Ya es un ejemplo de un santo que tuvo una actitud similar a la nuestra, aunque fue solo en un punto, en una cosa puntual en esa época, pero hoy es algo generalizado. Entonces, tratamos de defender la doctrina antes que todo lo demás, porque la doctrina en la vida católica es lo primero. No podemos amar ni siquiera a Dios si no creemos primero en Él. No podemos vivir nuestra vida cristiana, no podemos asistir a misa con fruto si no creemos, o si no tenemos la fe. ¿De qué nos sirve confesarnos si yo digo
en conciencia una herejía o algo que va contra la fe, pues ya no puedo acceder a ninguna gracia de la iglesia si estoy en la herejía, aunque fuese solo una, que yo acepto toda la doctrina de la iglesia menos que existe el infierno. Entonces ya, aunque me vaya a confesar, aunque vaya a comulgar, aunque vaya a misa, la gracia de Dios no pasa. Dios no me da sus gracias porque estoy en pecado mortal por haber negado una verdad de la fe. Así que antes que la misa se necesita tener claras las ideas en la doctrina de la iglesia. Entonces no basta aquellas personas que dicen, no, nosotros queremos la misa tradicional, queremos una bonita liturgia, pero no queremos denunciar que hay un concilio que ha hecho mucho daño o que está poniendo en peligro las almas. Sobre todo un sacerdote tiene ese deber de hacerlo, no podemos callar. Entonces es como un médico que ve a un enfermo y tiene varias enfermedades y solo le da la medicina para unas, pero no le da la medicina para otras. Entonces, ¿qué clase de doctor? Aunque fuera solo para una cosa que no quisiera darle, pues ¿qué clase de doctor es ese que no quiere hacer bien su trabajo como debe ser? No basta hacer las cosas a mitad, Dios nos pide hacer todo bien. Entonces, esa intención de complacer a Dios en todo y no solo en parte, forma parte del espíritu católico, realmente católico. Y aquellos que hacen compromisos o medias tazas, pues es el espíritu del mundo que quiere estar bien con unos y quiere estar bien con otros, y por quedar bien con unos y con otros no está bien con nadie, y sobre todo con Dios. Esa incoherencia no es cristiana, pero es común. En nuestra época es común, hay que estar bien con todos, es el espíritu del ecumenismo, ¿verdad? No vamos a desagradar a fulanito o a tal religión, vemos un musulmán, vemos un protestante, vamos a hacerle elogios como si no hubiera nada que reprochar. Eso no es hacerle un bien, es desorientarlo, aunque exteriormente parezca muy amable, parezca muy agradable este trato, pero es finalmente una falta de caridad. Y nunca fue la actitud de la iglesia eso de callar la verdad, nunca lo fue. Históricamente todos los santos siempre decían, en cuestiones de fe, en cuestiones de doctrina cristiana, no se puede callar la verdad. Y históricamente, si uno estudia la historia de la iglesia, siempre ese problema estuvo presente en muchos problemas de la historia de la iglesia, que la iglesia quiere la libertad de enseñanza, porque esa es la misión que Dios le dio, y ese es el derecho primero de la iglesia, enseñar. Y la santificación es posible porque primero se profesa la fe, se profesa integralmente la fe. Entonces hoy tenemos en el mundo moderno un concepto deformado de lo que es la bondad de una persona. Se juzga a una persona porque es simpática, porque es amable, pero no se ve la bondad que podríamos decir teologal o teológica. Es decir, aunque una persona sea buena con los demás, si está mal con Dios, no es digna del cielo, no puede ir al cielo y puede merecer el infierno, aun si a veces humanamente hablando sea una persona buena, simpática, pero es una bondad humana. Y es lo que no entiende mucha gente hoy, es que puede haber una malicia. Es decir, uno está en pecado, uno está en enemistad con Dios porque no cree en Él o porque no tiene la caridad, y entonces no puede salvarse, aunque sea una persona tal vez de buen corazón. A veces hay personas que son de buen corazón,
pero viven en concubinato, viven en pecado mortal y tienen pecados un pecado muy grave, y lo demás, en lo demás son personas buenas, se podría decir, humanamente, pero delante de Dios, para ir al cielo, lo que cuenta es que estemos en estado de gracia. Entonces no basta esa bondad humana, hay que tener esa bondad divina a la cual participamos por la gracia. Y como la gente hoy en el mundo no sabe lo que es el estado de gracia, no sabe lo que es el estado de ser hijo de Dios por la gracia, nada más ven ese aspecto exterior, una cierta bondad humana, que es posible hasta a veces en personas que han hecho mucho daño, a veces hay un aspecto que tal vez es de una cierta condescendencia con su prójimo, pero no están en armonía con Dios. Y eso es lo que hoy no se ve muy bien, la gente no lo entiende muy bien. Pero nosotros que tenemos la fe, nosotros que luchamos por salvar las fuentes de la gracia, eso que hace que seamos hijos de Dios en los sacramentos, en la Santa Misa, por la fe, eso deberíamos entender esa realidad. Entonces está bien, es cierto que hay que ser buenos en todo sentido, no solo en el sentido sobrenatural como cristianos, sino también en un sentido humano. A veces debemos tener buen corazón, ¿verdad? No se trata de ser duros con los demás, a veces no es necesario, pero tratemos de ver lo que hace realmente el valor de un alma, es si está bien con Dios, si está unida a Dios, si tiene la vida de Dios en su alma, que hace que esa vida es su hija, esa persona es hija de Dios. Pero si está en enemistad con Dios, aunque haga algunas buenas obras, o que sea una persona amable o simpática, o que tenga buen corazón en ciertas cosas, no quiere decir por eso que su alma es agradable realmente a Dios, enteramente. Entonces veamos lo que es esa vida de gracia, que vale más que 1000 obras, o 1000 pensamientos, o 1000 buenos deseos. Esa hace que una persona está bien con Dios y que está en armonía con Dios. Aun si no está en esta armonía, pues puede hacer que sea una persona que pueda estar en cierta armonía con el prójimo, pero no quiere decir que está justificada, ¿verdad? Según la expresión que se usa mucho en la Biblia, justificada es estar en orden con Dios. Y Dios nos dice que por un solo pecado mortal, aunque todo lo demás esté bien, por un solo pecado mortal podemos ir al infierno. Entonces, ¿por qué? Porque pecado mortal, crea una ruptura con Dios. Estamos enemistados con Dios por un solo pecado mortal. Así que hay que tener ese sentido del absoluto que Dios quiere, que Dios pide y que es importante para ir al cielo, y no ver las cosas así como a mitad, ¿verdad? No, Dios es en ese sentido muy exigente, ¿verdad? En el estado de gracia para poder ir al cielo. Entonces, pues en la iglesia a veces todos podemos ser pecadores, todos podemos tener nuestras deficiencias, o de haber llegado un poquito en retraso, ¿verdad? Como estos trabajadores de la viña, pero si tenemos interés en nuestra decisión de estar con Dios, vivir en estado de gracia, es suficiente para ir al cielo, es suficiente para salvarnos. Pero se necesita que después de nuestra conversión seamos enteros, y que tengamos entereza en nuestro don a Dios, y seremos salvos. Poco importa que en nuestra vida pasada sí nos hayamos equivocado, pero Dios sí nos quiere salvar a todos,
pero cuenta mucho ese acto que nosotros hacemos de reconocer a Dios en todo como Él nos lo pide. Y se lo vamos a pedir particularmente a Nuestra Señora, que nos haga tener ese tipo de humildad, y vamos a pedirle esa gracia también para los pecadores que hay en este mundo, que Dios los convierta, que Dios los sane, que Dios les dé la luz en sus ojos para que puedan reconocer y creer en Dios como debe ser y salvar sus almas. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.